conversar sobre los aspectos técnicos de este tema. Estamos en línea con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. Buenas noches, doctor. Víctor, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Quisiera empezar preguntándole, enfocándonos siempre en los aspectos técnicos de este caso en particular. Como usted debe haber escuchado, hay dos posiciones. Por un lado, es el propio Ejecutivo el que está planteando que se presente una iniciativa legislativa para que sea el presidente de la mesa directiva, en este caso José William Zapata, el que asuma la presidencia temporalmente cuando ella esté ausente, ya sea por motivos de ceremonias y un largo etcétera, pero también hay congresistas que señalan, como Silvana Robles, que esto no solamente es incorrecto, ya que la Constitución señala que es el premier quien debe asumirlo, sino también que en este caso no se soluciona con una simple modificación al reglamento del Congreso, sino con una reforma constitucional. ¿Podría indicarnos cuál es el camino correcto que se debería seguir en este escenario? Bueno, yo acá tendría que mencionar que el Poder Ejecutivo y el Congreso están muy mal asesorados y esa propuesta, como tú bien señalas, es inviable. Porque si quieren, la Constitución establece claramente que si no está el presidente, asume el vicepresidente. Si no hay vicepresidente, el segundo vicepresidente y punto. De manera excepcional podría asumir el presidente del Congreso, pero para convocar elecciones. No para que se vaya de viaje o de paseo el presidente de turno. Además, el artículo 92 de la Constitución es claro y concreto. Dice, la función de congresista es a tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión durante el funcionamiento del Congreso. El mandato congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier función pública, excepto la del ministro de Estado. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente del Congreso, que es un congresista más, pueda asumir una función de la cual es incompatible, según el artículo 92 de la Constitución? Así que vía reglamento del Congreso no puede modificar la Constitución. Tendría que ser, como tú refieres, una modificación al artículo 92 de la Constitución. Eso implicaría 87 votos en 2 legislaturas o 67 votos en una legislatura más referente. No hay otra manera de sacarle la vuelta a la Constitución. Solo para precisar, doctor, ¿podría señalar si es que las personas que señalan que aquí, si es que se llegara a dar este escenario, el presidente del Congreso, José William Zapata, estaría cometiendo una infracción constitucional? ¿Esto es correcto? Sí, es correcto lo que señalas. Y eso es tan cierto que el señor Vizcarra y el señor, el presidente posterior, nunca viajaron al extranjero. Y nunca dejaron al presidente de la República, al presidente del Congreso encargado, porque el artículo 92 de la Constitución lo prohíbe. Entonces, el presidente Vizcarra y el presidente Sagasti nunca viajaron y no se cayó el mundo. Y no se acabó el mundo. Simplemente no viajaron porque no tenían a quién dejar el despacho presidencial, porque la Constitución no lo permite que sea el presidente del Congreso. Ahora, doctor, hay muchas cosas ya un poquito entrando al camino de la interpretación y el análisis político. Hay algunas cosas que llaman la atención. Como usted bien acaba de recordar, en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y expresidente Francisco Sagasti, efectivamente no se realizaron viajes, no solamente por un tema de no están capacitados para poder encontrar un reemplazo, sino también porque fueron momentos críticos, cada uno en distintas circunstancias. Llámese Martín Vizcarra en una crisis, no solamente por el caso Cuellos Blancos, sino también por las reformas políticas, que en ese momento era un tema bastante que estaba en la agenda, sino también en el caso del el expresidente Francisco Sagasti, que estábamos en plena pandemia. En este caso, también nos encontramos en un escenario bastante preocupante, con una serie de manifestaciones que se siguen llevando a cabo, mesas de diálogo que nunca fueron instaladas, una serie de denuncias de abusos en la represión policial y militar que hasta el momento han ocasionado un aproximado de 27 muertes. ¿Qué podría ser tan urgente para que la presidenta Dina Boluarte se ausente del país y sobre todo para que lleve a impulsar esta iniciativa
de ellos mismos, que venga de su propia iniciativa, para que el presidente del Congreso sea el que asuma también la presidencia del Perú? Esta iniciativa legislativa es un refrito, porque ya se presentó en la época del presidente Vizcarra, en la época del presidente Sagasti, y no prosperó porque el artículo 92 de la Constitución no lo permite. Pero además, estamos a escasos días de ingresar a enero 2023. Este año 2023, aproximadamente en el mes de julio, agosto, se va a convocar ya elecciones para abril de 2024. Entonces, ¿qué apuro hay de ir de viaje de manera innecesaria, más a una coyuntura tan complicada como la que estamos? Será el nuevo presidente de la República, en este nuevo quinquenio que viene, el que viajará, y si no dejará su primer vicepresidente o segundo vicepresidente. Pero más nada. Tenemos una ministra de Relaciones Exteriores que tendrá que hacer la tarea de viajar al extranjero cuando considere bien, pero no encargarse al presidente del Congreso cuando la Constitución no lo permite. Como usted también señalaba hace un momento, doctor, esta no es la primera vez en la que nos encontramos con un presidente, una presidencia, que no encuentra un reemplazo a la hora pues de evaluar posibles viajes al extranjero. Estas son dos preguntas. ¿Usted considera que ya se debería llevar a cabo una reforma constitucional que establezca cuáles son los pasos a seguir en estas circunstancias y cuál considera usted que debería ser la forma correcta de hacerla? Primero, modificarse la Constitución, y para modificarse tendría que decirse que cuando viaje el presidente, ya no es una Constitución, lo asume el primer vice, y si no, el segundo vicepresidente. Y de manera excepcional, si no están ellos, pues que lo asuma, no sé, el presidente del Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Como sucede en otros países. Pero tiene que decirlo expresamente la Constitución, si no, no se puede hacer. Y aparte porque habría una incompatibilidad que va contra los principios y valores de la separación de poderes. Imagínate usted al presidente del Congreso que aprueban en el Pleno una autógrafa de un proyecto de ley, lo mandan a Palacio de Gobierno y en Palacio viaja la presidenta y asume el presidente del Congreso. ¿Qué? ¿Él va a observar o va a firmar el proyecto que él mismo se mandó a sí mismo? Porque el Congreso luego está en el Ejecutivo, luego regresa al Congreso. Acá habría un conflicto de intereses, absolutamente. Entonces, nuestros pesos y contrapesos en el balance del poder, el check and balance of the power, no permite, pues, este tipo de despropósitos. También un poco continuando con este terreno de la interpretación, ¿por qué considera usted, doctor, que en este caso ha venido del propio Ejecutivo esta iniciativa para que sea el presidente del Congreso el que asuma la presidencia de manera temporal, y también del propio Ejecutivo el que, pues, no solamente en este caso, ¿no?, sino también hay otros gestos que podríamos ya interpretar en otro momento, unos gestos amistosos, por así decirlo, hacia la oposición congresal? ¿Considera usted que todas esos señalamientos de que habría un cogobierno, no solamente de Dina Boluarte con el ejército, sino también con la oposición en el Congreso, son correctas? No, yo no diría un cogobierno, porque si fuese así habría integrantes de las bancadas formando parte del gabinete, y no lo hay. Así que no podemos hablar impuridad de un cogobierno. Lo que sí hay un intereses homogéneos de permanecer en el poder hasta julio de 2024 y de no hacer muchas olas y tratar de llevarse de manera pacífica y en armonía. Eso sí hay. Pero esa manera pacífica y armonía tiene límites, que es la Constitución. La Constitución pone límites a los gobernantes para que no cometan despropósitos en perjuicio de los gobernados. Y este tema es un claro despropósito. Finalmente, ya para ir terminando un poco, doctor, con respecto para finalizar con este punto de esta iniciativa del Ejecutivo para que sea el presidente del Congreso el que asuma la presidencia, ¿usted considera que
en estos casos, de repente, como usted estuvo evaluando hace un momento, debería establecerse una reforma constitucional que establezca que siempre que en los casos que el presidente se ausente por X motivos, sea el presidente del Consejo de Ministros quien asuma esta posición temporalmente? Sí, pero en última opción, o sea, siempre respetando lo que dice la Constitución. Si ya es el presidente, lo reemplaza el primer vice. Y si no es el primer vice, el segundo vice. Y si no estuviera el segundo vice, que es algo excepcional, recién allí el presidente del Consejo de Ministros. Bien, y para finalizar también, ya entrando un poco también a que estamos a puertas, como usted recordaba, de las elecciones presidenciales y congresales, ¿qué otras reformas constitucionales considera usted que se debería hacer en el poco tiempo que permite también el calendario electoral? No estoy yendo tanto por un tema de reformas políticas, pero sí de reformas constitucionales que de alguna u otra manera permitan mejorar el camino para el siguiente Congreso y el siguiente gobierno central. Bueno, es saludable que la legislatura se haya ampliado hasta febrero, así que tenemos algunas semanas para discutir reformas constitucionales. La primera, importante, que el nuevo presidente que asuma sepa que la Constitución se ha modificado en el artículo 117 y permita que un presidente en funciones pueda ser denunciado, acusado y sancionado por delitos de corrupción. Esa es una reforma imprescindible. Y no repetir el caso Castillo, donde tenía un blindaje de impunidad porque no podía ser denunciado por delitos de corrupción. Primer tema. El segundo tema, evaluar la reelección de los congresistas. Que sea el pueblo, el soberano, que premia a un congresista que hizo una buena gestión religiéndolo y castiga a un mal congresista no religiéndolo. Porque si no vamos a tener cada quinquenio 130 novatos que hasta que superen la curva de aprendizaje va a pasar mucho tiempo y van a cometer errores. Como ahora que pura ley de declarativas que no tienen mecanismos de law enforcement y son simplemente poemas, declarativas. Declara el interés la carretera tal, declara el distrito tal, pero no tienen mecanismos de cumplimiento. Son simplemente poemas declarativos. Tercer tema, yo creo que distritos uninominales. En Lima tenemos 12 millones de habitantes, 9 millones de la población electoral, pero ¿quién representa a San Juan del Lurigancho, a Villa María del Triunfo? ¿Quién representa a los distritos más grandes de Lima? No lo sabemos, porque hay 35 congresistas que no representan a nadie. Yo creo que debería, como otros países uninominales, por cada número de habitantes, un parlamentario, para que le rinda cuentas a los electores de qué hacen el quinquenio y de qué trabajo está haciendo por ellos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Otras cosas, hay muchos temas más, pero yo creo que los imprescindibles serían esos, ¿no? Bien, ha sido el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. Muchas gracias por estar aquí. Un placer.